En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36, encontramos uno de los pasajes bíblicos más dulces, pero a la vez, en algún sentido, más tristes. Es uno de los pasajes que me gusta leer en las Escrituras. Cuando yo lo leo, queridos hermanos y amigos, mi corazón logra captar la dulzura y la tristeza de este pasaje. Me estoy refiriendo al pasaje de Mateo capítulo 9, versículo 36. En Mateo 9:36 leemos estas palabras. Y al ver las multitudes, se refiere a Jesús, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como ya les dije, cuando leo este pasaje, entonces yo percibo dos cosas. Número uno, mi corazón capta la dulzura de este pasaje, pero también la tristeza que hay en él. La dulzura en este pasaje se encuentra en Jesús y en su respuesta ante la necesidad de las multitudes. Observen, si leemos el versículo 35, nos pone un poco más en contexto. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En primer lugar, ojalá ustedes puedan percibir la dulzura que hay en este pasaje, y esta dulzura está precisamente en nuestro Señor y en su respuesta y su actitud ante las necesidades de las multitudes que él observaba. Esto es maravilloso porque ya eso nos enseña, queridos hermanos y amigos, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El corazón de nuestro Señor siempre ha estado lleno de virtudes preciosas como estas, como las de la compasión, aquella compasión por la cual el Señor nos mira con misericordia en todas nuestras necesidades. Hoy también esto es así, hermanos y amigos. Hoy también el Señor nos mira con compasión. Y bueno, yo ya he predicado muchas veces este pasaje y saben que estoy convencido de que si preguntamos qué vio Jesús en esta multitud que produjo compasión en él, que activó la compasión que había en él, la respuesta es una multitud en necesidad. Aunque han pasado muchos siglos desde que Jesús estuvo parado frente a esa multitud, contemplándola, y al verla experimentó compasión. Aunque han pasado muchos siglos, hermanos y amigos, en esencia el hombre que habita la tierra es el mismo de aquella época. En esencia, el ser humano, sus características esenciales y sus necesidades sustanciales no han cambiado. Seguimos en esencia siendo los mismos hombres, y por tanto ese Jesús que tuvo compasión de mirar a esa multitud, si nos viera hoy, si viera hoy a nuestros jóvenes, si viera hoy a nuestros matrimonios, si viera hoy nuestras vidas, también sentiría compasión. Pero note que en esta multitud, ¿por qué Jesús tuvo compasión de ellas? Note,
No se dice nada de que porque eran pobres. Y entonces de los ricos Jesús no tuvo compasión. A veces, a la luz del Evangelio, podemos afirmar que hay mucha gente rica de la cual, siguiendo el ejemplo de Cristo, deberíamos tener compasión al verles sobre todo haciendo con su vida aquello que no deberían estar haciendo. Recuerden que Cristo dijo que guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, cuando encontramos a alguien también rico o pobre, en esta multitud, mi punto para no desviarme, es que en esta multitud, cuando dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellas, no se está refiriendo a cierto grupo social en particular, no se está refiriendo a cierta raza en particular, no se está refiriendo a cierto estrato social en particular, tampoco se está refiriendo a jóvenes o a viejos o ni siquiera a niños, a quienes nosotros consideramos como uno de los grupos más vulnerables. No, en esta multitud está toda clase de gente, ricos, pobres, negros, blancos, niños, ancianos, toda clase de gente. Toda clase de gente que tiene ciertas cosas en común. Y si usted tiene esas cosas, entonces hoy Jesús, al verle, también siente compasión de usted. Así que mi punto por ahora es mostrar o señalar que la dulzura en este pasaje, me encanta ver el corazón de mi Señor, cómo mi Señor es misericordioso y compasivo. Y precisamente fue esa compasión del Señor que tuvo también por mí cuando por primera vez, digámoslo de esta forma, me miró a mí. Un joven en la época en que conocía al Señor, extraviado y perdido. ¿Qué miraba el Señor en mí? Eso. Y eso le hizo tener compasión de mí. Pero también les dije que en este pasaje logro captar la tristeza que hay en él. Lo triste en este pasaje no está en el Señor, sino en las personas, en las multitudes a las cuales el Señor miraba. Tal vez ellas no lo sabían. Tal vez ellas, al mirarse a sí mismas, las personas de esta multitud, al mirarse a sí mismas, no se sentían dignas de compasión, pero lo eran. Lo eran. El Señor no se equivocó en tener compasión de estas personas, sino que al tener compasión de ellas, nos está señalando una situación lamentable, triste de estas personas. La frase clave para esta noche en este pasaje la encontramos aquí. Estas personas, esta multitud era como ovejas sin pastor. Piense por un momento lo que este pasaje quiere comunicarnos. Eran como ovejas sin pastor. Quiera Dios bendecir nuestras almas en esta noche, hermanos y amigos, y concedernos la gracia de entender lo que aquí tenemos. Dice la Biblia claramente, el Evangelio, que el Señor tuvo compasión de estas personas, una gran multitud de personas, porque eran como ovejas sin pastor. Otra forma de decirlo es que hay personas en el mundo, o es como decir, otra forma de decirlo es que el mundo está lleno de personas que son como barcos sin faro o sin brújula, o que son como hijos sin padres. Ahora, preguntémonos, ¿cómo es un barco sin faro o sin brújula? ¿Qué sucederá con esos barcos que navegan por el vasto, por el ancho
y, en un sentido, temible mar sin un faro y sin una brújula. ¿Qué sucederá con aquellos barcos que tratan de llegar a buen puerto, pero que en ese puerto no hay ningún faro para guiarlos? ¿Qué sucederá con esos barcos que no cuentan con ningún tipo de orientación, con algo que les sirva de orientación, como por ejemplo una brújula? ¿O qué sucederá con esos hijos que están sin padres? ¿Ven? Es lo mismo como preguntarse qué sucederá con una oveja sin su pastor, con un bebé sin su madre. En todos estos ejemplos, en todas estas metáforas, la respuesta es una sola: se echarán a perder. Una oveja sin pastor, un hijo sin padre, un barco sin brújula, un bebé sin madre, se echará a perder. Y esto, si lo piensa bien, es algo lamentable. Es algo lamentable porque no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas. Personas creadas a imagen de Dios, personas maravillosas, precisamente por esa imagen. Por ese hecho de que Dios nos ha creado con un sinnúmero de capacidades y facultades que Dios nos entregó para que las usemos para su gloria, pero ahora estas personas, al ser ovejas sin pastor o barcos sin faro o bebés sin madre, se echarán a perder. Todos sus dones, todos sus talentos, todas sus capacidades que pudieron haber sido usadas para la gloria de Dios, para el bien del prójimo, para el bien de este mundo que necesita mejores hombres, todo se habrá echado a perder, y eso es algo bien triste. En mi vida cristiana, que ya tengo más de 25 años en el Evangelio, he visto precisamente eso. He visto, por ejemplo, a hermosos jóvenes, preciosas señoritas, hombres que prometían cosas hermosas, matrimonios que prometían cosas hermosas. Les he visto echarse a perder. Y cuando eso ocurre, no tengo palabras para describir esto, pero es la verdad. Cuando eso ocurre, dan ganas de llorar. Cuando uno ve que había un joven que marchaba bien en la vida, o cuando vemos a una señorita que iba marchando bien en la vida, o cuando les vemos que Dios les había rodeado con una cantidad de favores, bondades y misericordias, pero cuando le vemos a estas personas echar por la borda su vida, echar por la borda todas esas facultades, todas esas oportunidades, todos esos dones, favores que Dios les dio, entonces díganme ustedes, hermanos y amigos, si no es para echarse a llorar y lamentar que se haya echado a perder. Cuando vemos un hermoso matrimonio, tal vez en la iglesia, que prometía cosas bonitas. Cuando digo que prometía, me refiero a que nosotros lo mirábamos y decíamos, en unos 4 años esta pareja estará bien firme, sólida, y tal vez servirá de mucha bendición a otras familias que están como ellos estaban cuando recién llegaron al Señor. Pero de repente algo estorbó en su camino, y estas personas, este matrimonio precioso que caminaba bien para la gloria de Dios, se echó a perder. Y eso es lamentable. Y lo mismo pudiéramos decir de los jovencitos y de toda persona. ¿Lo notan? ¿Qué sucede con una oveja sin pastor? Lo mismo que sucede con un barco sin brújula o sin un faro que le guíe, o lo mismo que sucede con un tierno y precioso hijo sin un padre que lo guíe.
¿Han visto lo que ocurre con la mayoría de esos preciosos niños? Qué triste es saber que las cárceles están llenas de personas que hoy nos parecen monstruos, algunos de ellos, por no decir todos, pero cuando fueron niños eran preciosos ángeles en nuestro pensamiento, ¿no? Preciosas criaturas que queríamos tener cerca, pero que ahora se han desviado tanto del camino que en un sentido se han hecho abominables y se han echado a perder. ¿Cuál es mi punto? Jesús dice, al ver las multitudes, que tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, déjeme darle 3 verdades rápidamente que emergen de este pasaje. 3 verdades que emergen de este pasaje. Y yo ruego a Dios que el Señor use esto para bendecir su alma, querido joven, señorita, querido amigo, señora, señorita, hermano, hermana. Estas verdades que le voy a compartir, y la razón por la que hoy estoy compartiendo este pasaje, he hecho un paréntesis de lo que hemos venido meditando, es porque el día de hoy tuve la oportunidad de hablar con varias personas. Y eso es una bendición para mí, es parte de mi oficio, de mi llamado como pastor, hablar con la gente. Y ha sido bueno para mi alma poder hablar con las personas. Y yo ruego a Dios que las personas con las que he podido hablar hoy, de alguna manera el Señor me haya usado para mostrarles el faro, para mostrarles el camino. Y entonces, este fue uno de los pasajes que cité con una de estas personas y que hablamos y meditamos a la luz de este pasaje. Y mientras hablábamos estas cosas, el Señor las trajo a mi mente y a mi corazón y quiero compartirlas con ustedes. 3 verdades que emergen de este pasaje. Primero, así como el barco necesita un faro, las ovejas un pastor y el bebé una madre, usted también necesita a Jesús. Cuando Jesús dijo que las multitudes eran como ovejas sin pastor, obviamente le está hablando metafóricamente. Ya sabemos quiénes son las ovejas en esta metáfora. Las ovejas en esta metáfora del Señor es esa gran multitud que seguía a Jesús buscando algo de Él. Es esa gran multitud a la cual Jesús contempla. Pero la pregunta ahora es, ¿y quién es el pastor en esta metáfora? La respuesta es Él. Él es el pastor al cual Él se está refiriendo en esta metáfora. Las multitudes necesitan. El Señor ha tenido compasión de ellas y ha dicho, son como ovejas sin pastor. La humanidad entera, hermanos y amigos, es como un gran rebaño de ovejas perdidas, extraviadas, sin un pastor. Y Él es el príncipe de los pastores, así lo llama la Biblia. Él es el príncipe de los pastores que ha venido a buscar a la oveja perdida. Y la pregunta es, ¿y quién es esa oveja perdida? Para muchos de nosotros, la oveja perdida es aquel hijo contumaz y rebelde, aquel hijo que hace sufrir a los padres. Y claro, sí es una oveja perdida, pero para el Señor, una oveja perdida no es solo ese hijo. Para el Señor, toda la raza humana está perdida y fue necesario que el príncipe de los pastores viniera al mundo a buscar a esa oveja perdida. Es decir, querido amigo, hermano, joven amado, señorita, a ti te ruego en nombre de Dios que te veas como una oveja perdida, porque de eso depende tu salvación.
No importa si no estás en drogas, no importa si te consideras o si has sido un buen hijo o un buen padre o un buen marido. Si no te has vuelto a Cristo en fe y arrepentimiento, para Dios eres una oveja perdida. Para Dios, como eres una oveja perdida, Cristo vino a buscarte. Así como el barco entonces necesita un faro y las ovejas necesitan su pastor, entonces tú necesitas al príncipe de los pastores. Y la pregunta es, ¿quién es ese pastor de almas? Es Dios, es su Hijo Jesucristo. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Pero cuando David dice eso, no lo recita como loro. Es porque en verdad David, como una oveja dócil, se ha puesto bajo la cobertura de ese gran pastor de las almas. Eso ocurre por medio de la fe y del arrepentimiento. Esa es la invitación del Evangelio. En segundo lugar, lo que el faro es para el barco, el pastor para las ovejas, el padre para un hijo, Dios lo es para un pecador. Voy a repetirlo para ti. Lo que el faro es para el barco, lo que el pastor es para la oveja perdida, lo que el padre es para un hijo, Dios lo es para un pecador. La pregunta entonces es esta: ¿qué es el faro para el barco? ¿Qué es el faro para el barco? ¿Qué es el pastor para la oveja? ¿Qué es el padre para un pequeño hijo? En todos estos casos, aunque pudiéramos responder por separado estas preguntas, en todos estos casos la respuesta en esencia es la misma. Estas cosas, estas primeras cosas, son para estas segundas cosas su esperanza y su salvación. Son su esperanza y su salvación. Lo mismo que ocurriría con los barcos si no hubiese un faro que les guíe, lo mismo que va a ocurrir con una oveja si no hay un pastor, y con un tierno bebé de brazos si no hay un padre para él, una madre para él que lo amamante. Lo mismo es y lo mismo ocurrirá con aquel pecador sin Dios, sin un Salvador. A la inversa, lo que el faro es para el barco. ¿Qué es el faro para el barco? Imagina un barco allí en medio de una tormenta. Nosotros vivimos aquí en el mar y sabemos lo que es un mar bravo. Ahora, imagine un barco tratando de llegar a buen puerto en medio de una tormenta, pero sin nada que le guíe. Pero de repente imagine que el faro vuelve a prenderse. ¿Qué sería ese faro para ese barco? Sería su esperanza, sería su salvación. Lo mismo imagine una oveja perdida en medio de un bosque donde hay lobos al acecho de esa oveja, y de repente aparece el pastor, justo allí aparece el pastor. ¿Qué es ese pastor para esa oveja? Es su salvación, es su esperanza. Ahora esta es la pregunta: ¿qué es Dios para el pecador? ¿Qué es Cristo para el pecador? Es nuestra esperanza. Él vino al mundo para salvarnos. Él no va a cambiar, el mundo, mis amigos, no va a cambiar por un gobierno. Llevamos llevamos siglos intentando cambiar. Llevamos siglos intentando mejorarnos. Y aunque la humanidad en su arrogancia ha sido muy optimista en ciertos periodos de la historia de la humanidad, la evidencia sigue gritándonos que vamos a fracasar en ese intento de mejorarnos y cambiarnos a nosotros mismos
sin Dios. Escúcheme, tenemos una naturaleza corrompida por el pecado contra la cual no tenemos ningún poder. Y los problemas del mundo de hace un siglo, en esencia, o de hace 20 siglos, en esencia, son los mismos problemas de hoy, generados por la mano de un hombre corrompido por sus pecados, por su orgullo, su soberbia, en pequeña y gran escala. Así que, ¿qué es Dios para el pecador? Es su tabla de salvación. ¿Qué es Cristo para el pecador que se hunde, para el barco que se hunde, azotado por la tormenta? Es la tabla de salvación, es su esperanza. Tercero y último, así como si la oveja que sigue al pastor encuentra verdes pastos, y así como el barco que sigue a la luz del faro llega a buen puerto, todo pecador que siga a Jesús encontrará las mismas cosas, hablando metafóricamente. Así como la oveja que sigue a su pastor finalmente es conducida a buenos pastos, y así como el barco que al ver la luz del faro la sigue para llegar a buen puerto, lo mismo ocurrirá con cualquier hombre, mujer o joven que crea en este bendito evangelio y que se aferre a él. El mundo va a cambiar, su familia va a cambiar, esta nación va a cambiar cuando los hombres de esta familia, de esta nación, de esta provincia, abracen no una religión, sino al Dios vivo y verdadero y al Salvador, Cristo el Señor. Que Dios nos conceda gracia, hermano y amigo, de mirar en Cristo al Salvador. La Biblia es clara y el mensaje del Evangelio es sencillo. ¿Qué enseña el Evangelio? Que hay un Salvador, que es Cristo el Señor, y que lo necesitamos. Nos estamos hundiendo, somos como ese barco a la deriva, hundiéndose, sin rumbo. Somos como esa oveja extraviada, perdida en un gran bosque lleno de lobos. Somos como aquel niño perdido, pequeño y solo. Pero Dios es el pastor. Y si usted se vuelve a Él con fe y arrepentimiento, entonces usted se encontrará con el Salvador y usted tendrá la esperanza de la vida eterna y de la salvación eterna. Usted se reconciliará con Dios y ahora Dios será como un faro grande en su vida que le va a marcar el rumbo en su caminar, en su andar cristiano. Que Dios nos conceda gracia a todos para mirar a Cristo como lo que Él es, un poderoso Salvador, un príncipe, el príncipe de los pastores, que es capaz de pastorear nuestras almas en esta vida y de pastorearnos, como dice el Salmo, aún más allá de la muerte, cuando nos toque enfrentarnos a ella. Que el Señor nos conceda gracia. Oremos al Señor